Amable audiencia, seguimos con nuestra entrevista central, tal como lo hemos anunciado. El psiquiatra Vicente Vargas Lemonnier, es una importante entrevista que le prometemos. Don Vicente, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Aquí es la Noticia. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a ti por invitarme. Qué bueno, nos sentimos muy bien con usted. Doctor, acaba de pasar el año 2015. Así es. Estamos nosotros como tema central a hacer la especie de un diagnóstico de lo que pasó del año, pero también como una mirada de esperanza a este 2016, de que cada día las cosas sean mejor. Si fuéramos a hacer una especie de diagnóstico de Sociedad Dominicana 2015, desde el punto de vista profesional de un hombre con tanta experiencia en la parte médica y de salud mental, ¿cuál sería ese? Sí, pienso que el año 2015 fue un año intenso, de muchos cambios, no solamente locales, sino internacionales. Vimos muchos acontecimientos, algunos de ellos penosos y tristes, pero también pasaron cosas importantes, cosas interesantes. La economía nuestra, a pesar de que mucha gente dice que todavía no se distribuye hacia la población, pero por lo menos las estadísticas son favorables, peores que las mismas estadísticas dieran, y esperamos que esto como dices tú, haya un derrame para que pueda llegar a toda la población y a todos los sectores. Eso siempre es importante e interesante, pero también vimos unas tasas de homicidios, de suicidio, de agresiones hacia la familia, que son preocupantes. Y si bien es cierto que se ha venido haciendo algo, no es suficiente lo que se ha hecho. Pienso que hay que hacer mucho más, pero cuando digo hacer mucho más, no me refiero únicamente a la responsabilidad que tienen el gobierno y el Estado, que la tienen, no podemos decir que no la tienen, sino yo pienso que también deberíamos ir a la familia, o sea, la responsabilidad que cada padre de familia, cada madre de familia tiene también con su núcleo. O sea, porque no podemos dejarlo todo al sector del gobierno. Tiene que ver mucho con la formación, la guía que hay dentro de un núcleo, ¿sí? En la medida que los papás nos concienticemos más y asumamos más la responsabilidad que tenemos como padres, como pareja, como ciudadanos, en la medida que cumplamos más con nuestro deber, que nos enfoquemos más, que estemos más concientizados de que tenemos la responsabilidad de llevar adelante a nuestros hijos, no solamente en su educación formal en las escuelas, sino en su formación. Porque se ha hablado mucho de que nos preocupamos mucho porque aprendan ciencia, matemática y tecnología, pero la formación como seres humanos, eso es fundamental, y eso es desde el hogar que debe de venir. Eso que usted trata es muy importante porque podemos analizar rápidamente lo que pasa. Yo digo que lo que pasa en las calles, en el tránsito, en el desplazamiento día a día, revela lo que somos nosotros como sociedad, y muchos de esos episodios van desde que por un roce de un vehículo alguien saca un arma de fuego, le dispara el otro y lo mata. ¿Qué pasa en la mente de un ser humano que haga eso rápidamente? Sí, todo eso tiene que ver con la prisa que la gente tiene, el valor que se le está dando a lo material, el significado que tiene tener dinero, tener cosas, alcanzar un estatus, no bajar del estatus, que se va poniendo lamentablemente eso por encima del valor que tiene la vida. No hay nada que pueda superar el valor de la vida. O sea, usted no puede poner en juego la vida por nada, ni por millones, ni por carros, ni por casas, ni porque le quitaron o no una pareja, o que la pareja lo dejó o no lo dejó. O sea, la vida es lo principal. Entonces vemos como que hay mucha predisposición a jugar con eso, a atacar al otro y a terminar con la vida del otro por cosas que no tienen realmente ningún valor absoluto, es un valor relativo. Porque usted tiene un celular hoy y mañana ese celular ya pasó de moda. Usted tiene un carro hoy y mañana ese carro se lo chocaron o ya está viejo y no tiene valor. Usted tiene una pareja hoy, pero mañana esa pareja deja de quererlo o se enfermó. Pero la vida es el bien absoluto. Con eso no deberíamos de jugar, y hemos jugado bastante con eso de los homicidios, los suicidios, y pienso que eso es algo de lo que debe nosotros llevarnos a reflexionar, a concientizar a qué es a lo que nosotros le estamos dando valor, y si a lo que le estamos dando valor es lo que tiene valor. Y debemos quitarle valor a lo que no tiene valor para volver a recuperar el valor por la vida, el valor por la familia,
el respeto, los valores sociales, los valores patrióticos, todo eso que antes se llamaba moral y cívica, que cuando éramos niños nos lo daban en la escuela. Y que se habla siempre de que lo que estamos viviendo ahora son los antivalores. Los antivalores que deberíamos retomar entonces otra vez. Eso que hemos dejado atrás. Ustedes como organización, me refiero quizás a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría que usted llegó a presidir o ha presidido. Así es. ¿Qué balance tiene de lo que son las afecciones en Dominicana del tema de salud mental? ¿Cuáles son los casos principales que se atienden en el país? Sí, hemos tenido con mucha frecuencia muchos casos de depresión. Tú sabes que la depresión es una enfermedad definitivamente, y es una enfermedad que pone en juego muchos aspectos de la vida y de la calidad de la vida de un individuo. ¿Qué define la depresión? Que la gente pueda entender. ¿Cuándo puede decirse que una persona está depresiva? Hay dos elementos centrales que describen los manuales diagnósticos, como el DSM-5 y el CIE-10, que es el que se utiliza en la Organización Mundial de la Salud. Es una persona que el ánimo esté muy bajito. Nosotros le decimos a la persona que cuantifique del 1 al 10, ¿en cuánto dice esa persona que está su ánimo? Entonces, cuando esa persona tiene su ánimo muy bajito. ¿Por debajo de cuánto, por ejemplo? Por debajo de 6. Ya esa persona, su ánimo está bajito. Lo normal sería un 7, un 8, un 9, ¿ves? Sí. Pero cuando ya la persona cuantifica 3, 4, 5, entonces esa persona, su ánimo está muy bajito. Y otra cosa es la capacidad de disfrutar. Nosotros le llamamos eso anedonia. Le preguntamos a la persona, ¿tú puedes disfrutar las cosas que usualmente te gustan? Y la persona dice, ya yo no disfruto de lo que me gustaba. Antes me gustaba el cine, la playa, ese otro elemento, bailar, la música. Y la persona dice que ya le perdió el gusto. Sí. Se pierde el gusto por las cosas y luego puede venir el gusto por la vida. Esos dos elementos centrales, con otros síntomas menos importantes, como son la falta de sueño, cambio en los patrones alimenticios, la desesperanza, a veces las ideas de suicidio. Sí, todo psiquiatra, cuando evalúe a alguien que tenga un trastorno del ánimo, siempre debe hacerle una pregunta que no nos gusta hacer, es, ¿en algún momento han pasado por tu mente ideas de muerte, de terminar esa con tu vida? Esa pregunta de rigor. Debemos hacerla. A veces los psiquiatras le da como apuro hacerla, pero los pacientes dicen, bueno, pero si usted no me lo preguntó, no se lo dije. Pero si ya que me lo preguntó, sí. Entonces eso debe ponernos a nosotros en alerta. También los trastornos del sueño son muy importantes. Decía Sigmund Freud que el mejor psiquiatra era el sueño. Cuando un paciente deja de dormir, yo siempre digo, alarmémonos. Porque ese cerebro en el sueño es que descansa. Sí. Todas las funciones mentales se recomponen a través del sueño, y si la persona no está durmiendo, entonces ese cerebro se va a desordenar y van a venir trastornos psiquiátricos ya de cierta envergadura. Entonces ya eso que tiene que ver con ese cuadro definido, ya es una persona a ser intervenida. Ya podemos diagnosticar una depresión mayor. Cuando hay una depresión mayor, está indicado un tratamiento psicofarmacológico. Y esto es importante, ya no es solamente un psicólogo que debe verlo, ese paciente debe pasar a manos de un psiquiatra, porque los psiquiatras son los que pueden medicar. El psicólogo puede hacer test psicológicos y puede hacer intervenciones psicoterapéuticas, y son muy buenas y muy útiles, pero hay pacientes que hay que medicarlos. Un paciente que tiene una depresión, como la que hemos dicho, una depresión mayor, con esos síntomas, a veces incluso pueden venir ideas alucinatorias, ideas delirantes, que ya raya, como dice uno, en que la persona sale de la realidad, pero eso es parte de la misma depresión, y esa persona debe ser medicada. Y es muy importante, la gran diferencia puede ser que la persona haga lo que le llamamos adherencia al tratamiento, que entienda que necesita ese tratamiento y que lo tome, y que la familia a su alrededor contribuya a que lleve ese tratamiento. Digo eso, Fernando, porque comienza mucha gente a decir, tú no necesitas eso. ¿Por qué tú te vas a beber eso? Ese psiquiatra te va a crear de que adicción, como comienzan a hablar de adicción. Encuentra médicos paralelos. Pero ven acá, el cerebro es un órgano como es el corazón. Sí, igual que el corazón se enferma, el cerebro es un órgano que se enferma. Y a propósito de eso, el tema de depresión, ¿eso tiene que ver con la genética o es algo adquirido del medio ambiente? Tiene que ver mucho con la herencia y con la carga con que el individuo está viviendo. Por eso nosotros ya hablamos de epigenética. ¿Qué quiere decir eso? Hay una carga hereditaria, pero hay una situación estresante de largo tiempo. Entonces,
esa debilidad genética, esa predisposición genética, con esa situación que el individuo está viviendo en la familia, en el trabajo, por lo económico, por lo que esté pasando en su entorno, esa situación es lo que va a crear el estado de depresión o de cualquier otro trastorno psiquiátrico importante. Doctor, qué interesante se va poniendo la conversación. Le vamos a pedir una pausa, un permiso para una pausa, amables televidentes, igual a ustedes. En breve regresemos desarrollando otros temas de interés también. Volvemos en breve. Amables televidentes, regresamos con el psiquiatra Vicente Vargas en una conversación sumamente de interés. Estábamos tratando el tema antes de la pausa de la depresión. Doctor, ¿qué otras causas de consulta tienen ustedes los psiquiatras dominicanos actualmente? Con muchísima frecuencia también los trastornos de ansiedad. Mucha gente cree que los trastornos de ansiedad no son un trastorno psiquiátrico, sí son también un trastorno psiquiátrico con una base, una predisposición de tipo heredada, ¿Eso genética. qué es específicamente? Sí. Cuando la gente pueda entender lo que usted habla, pero médicamente, ¿qué es eso de ansiedad? Lo que la gente popularmente le llama fulano es muy nervioso o fulano está muy nervioso. Está muy nervioso, inquieto. ¿Qué quiere decir? Está muy inquieto, muy intranquilo. En la ansiedad también hay dos síntomas centrales según los manuales diagnósticos. Es preocupación, la persona está preocupada de manera extrema, porque todos nos preocupamos, pero esta preocupación es exagerada, y un miedo infundado. No es lo mismo un miedo porque a ti te ataque un perro o un individuo te ataque con un arma. Ese es un miedo que tiene una razón. Pero si tú tienes miedo sin que te esté pasando nada y tú dices, tengo miedo de que puede pasar algo, pero está pasando algo, no. Precisamente por no estar pasando nada, la tranquilidad me tiene preocupado. Entonces la persona tiene miedo y preocupación. Esa combinación con otros trastornos como inquietud, falta de concentración, la persona no puede estar sentada, también trastornos del sueño, a veces viene una sudoración, vienen síntomas psicosomáticos como taquicardia, etcétera. Todo eso combinado también es otro trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que puede escalar a trastornos de ansiedad o ataques de ansiedad y también a ataques de pánico. Hoy día vemos muchas personas que sufren de ataques de pánico. Vemos personas que incluso son llevados a una unidad de cuidado intensivo cardíaco y se le hacen todos los procedimientos y al final los cardiólogos concluyen diciéndole, usted lo que tuvo fue un ataque de pánico. Sí. Usted sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Usted pensaba que le iba a dar un infarto, usted pensaba que le iba a llegar su muerte inminente, la persona sintió que estaba a punto de morirse, sí. Lo llevan a una unidad de cuidado intensivo y al final se dan cuenta de que tuvo un ataque de pánico y lo van a referir al psiquiatra. Ese individuo, además de beneficiarse de la psicoterapia, ahí de una psicoterapia le llamamos la psicoterapia cognitivo-conductual, excelente para ello, también van a necesitar medicamentos para controlar ese trastorno de ansiedad, que eso es tal vez el más frecuente de todo. Uno habla más de la depresión, porque la depresión tal vez es más llamativo, sí. Y es el que puede llevar al suicidio y a trastornos severos, pero la más frecuente son los trastornos de ansiedad generalizada, que a veces se quedan en el consultorio del cardiólogo, del gastroenterólogo, del médico general, del psicólogo, pero también debe ir a manos de un buen psiquiatra para que sea tratado ese trastorno. Doctor, a propósito de eso, ¿cómo ha evolucionado la sociedad dominicana acudiendo a consulta psiquiátrica? Porque antes le decía, bueno, si tú vas a un psiquiatra, tú estás loco. Y así era peyorativo, ¿verdad? Y hasta cierto punto denigrante. ¿Cómo hemos nosotros venido aceptando que pueda decir, bueno, yo estoy enfermo del corazón, voy a un cardiólogo? Puedo decir lo mismo de una enfermedad mental. ¿Cómo nosotros vamos entendiendo? ¿Es más natural? Sí. Se ha venido avanzando en ese sentido, no todo lo que se debe. Todavía la gente tiene cierto temor al psiquiatra y la gente dice, fui donde el cardiólogo, fui donde el neurólogo, pero no quiere decir fui donde el psiquiatra, porque todavía hay cierto estigma, pero eso ha ido cambiando en honor a la verdad. Okay. Ya la gente va con más tranquilidad donde su psiquiatra. Es una cita normal de un médico. Claro, porque lo que hemos recuperado es que el psiquiatra es un médico.
Claro. y que el cerebro que está dañado, el órgano que está dañado es el cerebro. Así es. Que el cerebro es un órgano como cualquier otro, como el hígado, los riñones. Sí. Y el psiquiatra es el que puede tratar todos esos cambios que se dan a nivel de neurotransmisores y de neuroreceptores, que son los que van a producir las conocidas enfermedades psiquiátricas, como son la ansiedad, la depresión, los trastornos bipolares, que no hemos hablado de los trastornos bipolares, la psicosis, háblese ahí de los distintos tipos de esquizofrenia y muchos otros trastornos que se dan en niños, en jóvenes, en adultos y en personas ya de edad avanzada. Hay una frase popular que dice en la calle, y se lo digo así mismo, sin ningún interés de ser peyorativo tampoco, en la calle hay más locos que en los centros médicos. ¿Qué le puede pasar a uno por la mente popularmente diciendo? Es que hay muchas personas en la calle que debieran ser pacientes de psiquiatra y no lo están siendo. Eso ustedes pueden percibirlo, observarlo. Sí, definitivamente es así. Y en la medida que la vida se vuelve más demandante, más retante, por todas las presiones que conocemos, sociales, políticas, económicas, etcétera, toda esa presión va a caer sobre el individuo. Y esa dificultad que el individuo tiene para adecuar su vida a lo que está pasando en el entorno se puede reflejar en algún padecimiento de la conducta o en algún padecimiento mental. Y ahí es donde los individuos van a necesitar la ayuda del psiquiatra. No hemos hablado del estrés, que el estrés eso es universal. ¿Quién no ha sufrido de estrés? Y el estrés va a tener un impacto en el cerebro, se van a producir cambios en ese cerebro solamente por el estrés. Y el estrés puede ser un inductor a los trastornos psiquiátricos que hemos hablado y que podemos haber heredado. Entonces, ¿quién no sufre de estrés ahora? Por eso yo me atrevería a decir, y creo que no exagero, de que todos necesitamos en algún momento ir donde un psiquiatra. Antes se pensaba que las mujeres no tenían que ir donde los ginecólogos. ¿Qué mujer no tiene que ir donde su ginecólogo? ¿Con qué frecuencia? Y hacerse su papá Nicolau y hacerse su chequeo. ¿Qué persona no tiene que ir donde su odontólogo, hacerse su limpieza y sus evaluaciones y sus tratamientos así? Yo diría que no existe una persona que no deba ir alguna vez donde su psicólogo o su psiquiatra a revisar qué nos está pasando en nuestra vida laboral. Los psiquiatras podemos hacer buenas intervenciones en las empresas. Yo he tenido individuos gerentes que lo van a despedir de la empresa por su conducta, por su mal humor, su agresividad y su situación que tiene preocupado a todo el mundo, y lo hemos visto, y el individuo lo que está es deprimido. Y cuando se ha tratado con antidepresivos, la gente dice, pero ha hecho un cambio del cielo a la tierra. Normalizado. O sea, todos sin excepción necesitamos en algún momento la ayuda de un psiquiatra. Para ponerte un caso, Winston Churchill, ese gran líder inglés, Winston Churchill sufría de un trastorno que se llama trastorno bipolar. ¿Quién pensaría que Winston Churchill... una mente tan brillante como esa. Que Winston Churchill necesitaba un psiquiatra, pues Winston Churchill recibía tratamiento psiquiátrico. Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, es una persona depresiva que ha estado también en tratamiento psiquiátrico. Y así podríamos citar grandes líderes, celebridades artísticas de Hollywood, con frecuencia. Exactamente, grandes artistas, Catherine Zeta-Jones, la de El Zorro, sufre de trastorno bipolar y a veces tiene que irse a tratar. No hemos hablado de las adicciones. Exactamente. O sea, las adicciones son otro de los males del siglo, adicciones al cigarrillo, al alcohol, a sustancias legales. A veces somos adictos a las benzodiazepínicas, a los benzodiazepínicos, adicciones también a sustancias prohibidas como son la cocaína, la marihuana, la morfina. Todo eso son cosas para ir donde el psiquiatra recibir el tratamiento. O sea, por eso yo, para resumir, pienso que todos nosotros en algún momento necesitamos de la ayuda de un buen psiquiatra o un buen psicólogo. Doctor, vamos a entrar a una parte de un par de temas de interacción rápido. El tema preocupante de los denominados feminicidios en el país. Sí. Muchas veces el hombre comete un hecho, ¿verdad? Mata a su pareja o a su expareja e inmediatamente se suicida. ¿Qué pasa por la mente de un ser humano que haga eso? Sí. Parte de lo que hemos venido diciendo, probablemente ese individuo ha sufrido o sufre de algún tipo de trastorno psiquiátrico, como puede ser depresión, ansiedad,
esquizofrenia. Son casos no tratados. Trastorno bipolar no tratado. Entonces, ese individuo puede estar consumiendo alcohol o drogas. Muchos de estos crímenes, el individuo lo hizo bajo los efectos del alcohol, la mayoría. O de alguna sustancia. Una combinación de un trastorno psiquiátrico con alcohol o con droga, eso es un barril de encender un fósforo en un barril de pólvora o en un tanque de gasolina. Si a ese individuo se le presenta una situación conyugal, donde él y la esposa no se están llevando bien y viene una separación o viene cualquier desavenencia familiar, y súmale a eso las presiones económicas, que ese individuo por su mismo alcoholismo o por su depresión actúe de manera violenta porque no estaba siendo tratado, entonces lo despiden del trabajo. Muchos de los pacientes bipolares van a tener lo que se llama problemas de deserción en el trabajo o son despedidos porque su mismo trastorno le va a traer problemas laborales. Sí. Entonces, combínale eso, una enfermedad psiquiátrica X, un malestar en la pareja, una situación con los hijos, presiones económicas, presiones laborales, desempleo, despido, y todo eso combinado, ¿qué va a dar? En ese individuo puede dar una presión de tan alto volumen que él siente que él no puede convivir, que él no va a poder enfrentar eso. Sí. Y entonces en ese individuo viene la desesperación. Si en la desesperación él está buscando una salida, él entiende que la salida es arreglarse con su pareja, o que la salida es encontrar dinero para pagar la deuda, o que su empleo le aumenten el sueldo y lo que le viene es que lo despiden, que la pareja se quiere dejar de él, ese individuo cae dentro de lo que le llamamos la desesperanza. Cuando el individuo entra en ese síntoma de la desesperanza, ya las posibilidades de suicidio son muy altas. Y a veces ese individuo, como culpa a alguien, no se puede ver a sí mismo como alguien enfermo, como él no se ve, como no tiene conciencia de enfermedad, ni conciencia de cómo su conducta está impactando en su trabajo y está impactando a la pareja y a la familia, entonces él decide que alguien puede tener la culpa de lo que le pasa. Okay. Él se siente mal, pero él decide llevarse primero a quien él entiende, con o sin razón, que tiene la culpa de lo que le pasa. Puede pensar que la culpa de eso la tiene su jefe o una persona con la que él tiene algún tipo de deuda. Sí. Puede pensar que la culpa de eso lo tiene su pareja, porque su pareja no lo ha entendido o no quiere arreglarse con él después que se dejaron. Puede pensar que la culpa de eso lo tiene un vecino o quien sea que él entiende que tenga la culpa. Entonces él decide, me voy a quitar la vida, pero antes de hacerlo me voy a llevar a la persona con la que yo estoy muy enojado, porque esa persona en vez de darme la mano me desamparó, en vez de ayudarme me metió presión. Entonces, como él entiende eso, con y sin razón, no le estoy dando la razón, estoy diciendo lo que entiende ese individuo, ese sujeto que está en ese estado de desesperación. ¿Ve? Como él entiende eso, él decide terminar con la vida de su pareja, a veces lamentablemente hasta de sus hijos, sí, o de quien él entienda que es culpable, o de un enamorado que él entiende, o de un familiar que está apoyando a su mujer y a él no. Sí. ¿Ve? ¿Y el Estado cómo ha manejado la situación en términos global? Mira, se han venido haciendo esfuerzos desde la Secretaría de la Mujer, desde el Ministerio de Salud, desde la Vicepresidencia de la República, se han venido haciendo esfuerzos para combatir eso. Hay otros organismos también autónomos que han venido haciendo esfuerzos, pero no es suficiente, porque aunque las estadísticas han bajado ligeramente, todavía una sola mujer que muera en manos de su pareja, su expareja, es suficiente para que se siga haciendo cada día mayor esfuerzo, para que eso llegue a cero. O sea, la tasa de feminicidio debería ser cero, pero lamentablemente no es cero. Hay países donde es muy baja, pero la de nosotros sigue todavía siendo lamentablemente alta. Y hay mucho más que hacer, y no solamente leyes, atención, porque yo creo que aquí todas las leyes que habían que hacer están dadas. Es más acción, más programas, más concientizar y sobre todo más educar a las familias, porque entiendo que si ese niño es educado desde el hogar y en las escuelas se establece un programa de educación temprana, de no violencia, sobre todo no violencia en general, pero no violencia hacia la mujer, yo creo que esa educación desde el hogar y desde la escuela es lo que va a hacer que realmente
las estadísticas puedan modificarse. Doctor, una última pregunta conjugada. El tema del uso de las armas de fuego en el país, manifestada en la violencia, muy breve. ¿Y qué análisis tiene usted de las redes sociales, de cómo nos estamos exponiendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, ese tipo de cosas? Sí. Mira, yo soy de los que creo que no deberían de existir las armas. Lo ideal sería que nadie tuviera un arma, que tal vez, porque un arma que es un utensilio para matar, o sea, seguimos haciendo cosas para matar, pero la realidad es, no podemos ser soñadores ni unos pacifistas fanáticos, la realidad es que las personas tienen que defenderse y enfrentar muchas veces al delincuente que está armado, y a veces el delincuente que está armado no le interesa tener un permiso. Entonces ahí hay un gran debate que yo pienso que es un tema que sigue siendo controvertido y controversial entre la sociedad civil, entre el Ministerio de Interior que se ocupa de eso, los legisladores, las sociedades médicas como la Sociedad de Psiquiatría y el Colegio Médico. Entonces yo pienso que ese es un tema a debatir y yo propondría que se hiciera un gran debate entre esos sectores sobre el tema de las armas y no solamente que nos limitáramos a aprobar o no aprobar una ley, que esa ley puede aportar o puede no aportar, pero yo pienso que es un tema que es multidisciplinario y deberíamos todos de alguna manera tener lo que se llama la gran discusión sobre el uso de las armas y el control de las armas y ver qué es lo que definitivamente vamos a hacer en conveniencia de que bajen los crímenes, los suicidios, los homicidios y todo lo que implica tener un arma de fuego. La exposición de nosotros en redes sociales final. Bueno, yo pienso que en redes sociales pues el tema siempre está abierto y lo único que yo invito a las personas es a que hablen de no violencia y de no suicidio y no homicidio. Excelente. Básicamente. Excelente. Doctor, qué bien nos hemos sentido en este programa esta noche con usted. Le damos las gracias por haber participado. Gracias de nuevo. Al amable televidente, continuamos con Aquí es la Noticia.